Tus creaciones no se las lleva el viento. Creo que cualquier artista, cualquier persona creativa, cualquier emprendedor, cualquier tipo de profesional que utilice la creatividad para construir su propio sueño, se ha topado con este problema, el problema de crear cosas y sentir que no tienen impacto, sentir que no sucede lo que queremos que pase. Y eso a veces genera una especie de resentimiento interno, una especie de enojo de que no pasó lo que queríamos que pasara, o más bien no recibimos la atención que queríamos haber recibido. Y ahí es donde empezamos a entrar en un juego del ego, una trampa mental, en la cual es muy fácil caer porque nos da un sentido de abrazo, pero en realidad es como una victimización. En realidad nos estamos quejando de la realidad. Y la realidad siempre es neutral. La realidad no es positiva o negativa, la realidad es. Pelearnos con lo que es una de las cosas menos inteligentes que podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a dudar de nuestro talento? Empezamos a dudar de nuestras capacidades. Empezamos a dudar a veces hasta de nuestra suerte o de si realmente el universo conspira en nuestra contra o a nuestro favor. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos si realmente vale la pena seguir creando? Y desde mi punto de vista, todo creador debe de pasar por esto por lo menos una vez en su proceso. Algo así como enfrentarse a la posibilidad de el fin completo de tu propia creatividad. Y creo que acercarse a esa pérdida, sentir qué pasaría si no vuelvo a utilizar este don nunca más en mi vida, cómo me sentiría, qué pasaría. Y darte cuenta que muchas veces simplemente eres tú mismo decidiendo desperdiciar tus regalos. Y creo que la solución a esto es que cuando entendemos que todo lo que creas en realidad te está creando a ti de regreso, entiendes que nada se pierde. No hay acción creativa que no deje huella, por lo menos en el corazón de la persona que la hizo, y mucho más en el corazón de la persona que recibe esa acción creativa. Entonces, cuando tocas a otros, especialmente cuando tocas a otros con tu creatividad, ya vale la pena. Y vale la pena desde una persona. Pero el punto de todo esto es que aunque tu creatividad no toque a nadie, y cuando hablo de toque, puede ser hasta que le sacó una sonrisa, o que le hizo pasar un buen rato mientras escuchaba tu canción, o que vio tu fotografía en Instagram y le dio like. Eso ya empieza a apuntar a que tu arte, tu creatividad, le llega a las personas. O si eres una persona que utiliza su creatividad para servir al mercado, servir al prójimo, tienes un producto o un servicio. Entonces, en el momento en el que alguien intercambia su dinero, el fruto de su trabajo, por la solución que tú le estás presentando, es cuando tienes esto que mucha gente llama reconocimiento social, que tiene que ver con la idea de que ser no es suficiente. Ser es ser visto también. Y nuestra percepción de nosotros mismos está muy influenciada, mucho más de lo que creemos, por lo que dicen y sienten y expresan y comunican. Muchas veces la comunicación no verbal aquí es mucho más importante, las otras personas de nosotros. Entonces quiero llegar a esta idea de que nada de lo que viene del alma se puede perder, porque tiene que ver con esta idea de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De la misma manera, un acto creativo viene de ese espacio de pureza que es ilimitado, que no porque lo uses mucho se va a agotar, sino al revés. Entre más lo usas, más tienes, más se abre el acceso, se facilita el acceso a un estado de conciencia profundamente espiritual que mucha gente hoy en día llama el estado de flujo creativo. Pero en realidad nada más es una especie de conexión auténtica, profunda,
con eso que te hace querer crear. Y por último te quiero dejar con una frase de uno de los cineastas, de los más grandes cineastas de cine de autor que han existido y existirán, Andrei Tarkovsky, que dijo que el verdadero arte no busca fama, busca eternidad. Y cuando caemos en esta trampa mental de la que hablábamos al inicio, es porque empezamos a querer jugar juegos de estatus. Queremos palmadas en el hombro, queremos ser reconocidos. Y ahí es donde nos perdemos de el verdadero enfoque, la verdadera intención, el propósito auténtico detrás del cual estamos en este juego de la creatividad. Y es simplemente por amor al proceso de crear. Porque el que ama caminar siempre va a caminar más lejos que el que solo quiere caminar para llegar a un lugar. Y entender ese amor al proceso y entender que un acto creativo, ese proceso en sí mismo, es un acto completo. No necesita la retribución de el reconocimiento. Solamente con ser puesto en el mundo es más que suficiente. Solamente con que hagas un acto creativo libre y voluntario y honesto desde el corazón, ya hiciste algo que la mayoría de las personas no están haciendo hoy en día, que es contribuir con su corazón, con su luz, con su energía, con su creatividad a la sociedad. No guardarnos ese regalo, sino compartirlo. Y cuando empezamos a compartirlo, cosas muy, muy chingonas empiezan a suceder, no solo en nuestras vidas, sino también en la de todos los que nos rodean. Porque cuando en ti se siembra una semilla, esa semilla de creatividad siempre, absolutamente siempre, germina con el tiempo. Siempre va a dar algún tipo de fruto en la mente en donde se sembró esa semilla. Y cada acto creativo es como esparcer una semilla de creatividad que puede florecer en la mente de otra persona.